¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer un breve repaso para los estudiantes de segundo y secundaria de las semanas 4 y 5. La primera semana, la semana 4, perdón, es un breve repaso de lo que es el tema de electrostática. Vamos a recordar. ¿Ya? A ver, vamos a estudiar las leyes electrostáticas. Hay dos. La primera ley es la ley cualitativa. No te olvides, profesor, ¿cuál? Cualitativa, las cualidades. ¿Y quién fue descubierto? Fue descubierto por ese gran científico William Gilbert. Ahí está. Y estableció la siguiente, relación de las direcciones de la fuerza eléctrica asociada a dos cargas eléctricas. Recuerda que puede existir electrización positiva o electrización negativa, ¿no? Depende del exceso o defecto de electrones, como lo hemos visto anteriormente. Ahora, William Gilbert estableció la dirección. ¿Y estableció qué estableció, profesor? Lo siguiente. Mira, observa. Tenemos lo siguiente. Él estableció si dos cargas poseen cargas positivas con positivas, se repelen. Estableció eso. Positivo con positivo se repele. Muy bien. Positivo con positivo se repele. Y si son cargas negativas con negativa, también experimentan una fuerza eléctrica de repulsión. Ah, muy bien. Él estableció el gran científico William Gilbert. Por eso, y si experimenta una carga eléctrica, bueno, una fuerza eléctrica asociada a dos cargas positiva y negativa, la fuerza eléctrica es de atracción. Es una combinación, y esa combinación va a brindar una fuerza eléctrica de atracción. Negativo con positivo también va a brindar una fuerza eléctrica de atracción. Muy bien. Entonces, ¿qué estableció lo siguiente? Estableció lo siguiente. Cargas de la misma naturaleza se repelen. Cargas de la misma naturaleza se repelen. Cargas de diferente naturaleza. Cargas de diferente naturaleza se atraen. Listo. Ya independientemente si sea positivo o negativo, negativo o positivo. Igual se atraen. Muy bien, ese fue descubierto por el gran científico inglés William Gilbert. Cuando dos cuerpos, bueno, lo que dijo lo siguiente, ¿no? Fue lo siguiente. Cuando dos cuerpos con cargas de la misma naturaleza, signos iguales, se repelen, como lo establecemos acá. Y de naturaleza diferente, signos diferentes se atraen, como observamos acá. Muy bien. La segunda ley de la electrostática es la ley de Coulomb, ley cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque vamos a calcular ¿cuál? El valor de la fuerza eléctrica. ¿Y cómo se calcula, profesor? De la siguiente manera. Pero previamente de ello, vamos a establecer lo que dijo Coulomb. Coulomb estableció y dijo lo siguiente. El módulo de la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas dependen de manera directa al valor de los productos de ellas. O sea, el valor de las cargas, de las cantidades de cargas de ellas. Dependen de ese valor, de la carga Q1 y de la carga Q2 de la segunda esfera. Es decir, depende de la fuerza eléctrica, depende directamente proporcional de la carga eléctrica 1 y la fuerza eléctrica también depende directamente proporcional de la carga número 2, carga Q2, y también depende de manera inversamente proporcional a la distancia de separación, pero al cuadrado. Muy bien, lo que dijo fue lo siguiente, la fuerza eléctrica entre dos cargas asociadas va a ser, la fuerza eléctrica va a ser Q1, el valor absoluto de Q1, multiplicado por el valor absoluto Q2 entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Listo. Eso nada más tienes que acordarte. Entre la distancia de separación elevado al cuadrado. La distancia de separación tiene que estar en la unidad de medida el metro, chicos. No te olvides. La fuerza eléctrica, por su fuerza eléctrica, sea la independencia de su naturaleza,
eléctrica, magnética, la normal, la tensión, elástica, toda fuerza se mide en qué unidad? En Newton. FL, que es la fuerza eléctrica. Y se mide, cuya unidad va a ser el Newton, una N de Newton, donde también cae la constante de Coulomb, que va al 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por cada Coulomb cuadrado. La distancia de separación en metros. Si está en centímetros, lo conviertes a metros. Y si está a kilómetros, que lo dudo mucho, también debe estar en metros. Las cargas tienen que electrizarse en Coulomb, pues obviamente, en Coulomb. Muy bien, esa es la ley cuantitativa o también conocida como la ley de Coulomb. Muy bien, ley cuantitativa de Coulomb. ¿Qué es lo que dijo en relación al gran científico Coulomb? La ley determina el modo de la fuerza eléctrica. Claro que si esta ley se determina, ¿en qué se basa? En la determinación de la fuerza eléctrica, que se atraen y se repelen de dos cuerpos electrizados. Los cuerpos electrizados pueden denominarse partículas electrizadas o cargas puntuales, siempre y cuando, ojo acá, muy importante, siempre y cuando, ¿qué, profesor? Siempre y cuando sus dimensiones sean muy pequeñas en comparación con la distancia de separación. La distancia tiene que ser muy, pero muy pequeña, por eso se dice cargas puntuales, o sea, pequeñísimas, chicas. Bueno, acá fue el año, ¿no? En el año de 1785, el científico francés Charles Austin de Coulomb estableció de forma experimental, basándose en la balanza de torsión. Revisa mis demás videos, ahí te mostré una imagen de la balanza de torsión. ¿Y qué es lo que dijo básicamente Coulomb? Fácil. Dos cargas puntuales se atraen o se repelen con una fuerza de igual módulo en la misma línea de acción y con direcciones opuestas, cuyo valor es directamente proporcional al producto de los valores de las cargas, directamente proporcional al producto de los valores de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación, e inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado de la separación del cuadrado. Muy bien, eso es lo que estableció Charles Austin Coulomb. Y bueno, como síntesis tenemos lo siguiente, ¿no? Es electrostática, estudia las cargas obviamente en reposo, electrocargas, estática, cargas en reposo, basándose en dos leyes básicamente. La primera ley, la ley cualitativa. La cualidad fue descubierto por William Gilbert. Carga de signos iguales, o sea, acuérdate, carga de signos iguales se repelen, carga de signos diferentes se atraen, básicamente. Ahora, la ley cuantitativa, descubierta por Charles Austin de Coulomb, establece la fuerza eléctrica de atracción entre dos cargas, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación elevados al cuadrado, cuya fórmula experimental, acá está, ¿no? Acá está. Constante de Coulomb, valor absoluto de la carga Q1, valor absoluto multiplicado por el valor absoluto de la carga Q2 entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Listo. Problemitas. Determinar la fuerza de repulsión de dos cargas electrizadas con 4. Bueno, vamos a graficar primeramente esas dos cargas, ¿no? Ahí está. Primeramente la carga es compositiva. Quiere decir que esta carga va a ser electrizada con una carga de Q positiva. 4 por 10 a la menos, ¿cuánto? A la menos 4 Coulomb. La unidad de medida, el Coulomb. La otra carga va a ser electrizada con 6, es 4. Esto va a ser con 6 por 10 a la menos 4 Coulomb. 6 por 10 a la menos 4 Coulomb. La distancia de separación, acá te le dan, es de 3 metros. Muy bien. Pregunta, ¿la fuerza eléctrica es de atracción o de repulsión? Fácil, profesor. Si son cargas de la misma naturaleza, como no te le dicen nada, positivo con positivo deben ser cargas positivas. No te dicen nada, pero se sobreentiende. Muy bien, entonces, entre dos cargas de la misma naturaleza, según William Gill, se repelen.
Muy bien. La fuerza eléctrica se repelen. Muy bien. ¿Y esa fuerza eléctrica se puede calcular? Claro que sí. Esa fuerza eléctrica se calcula de la siguiente manera. La fuerza eléctrica es igual a constante de Coulomb, K, igual al producto de sus cargas, Q sub 1 entre Q sub 2, Q sub 1 multiplicado por Q sub 2. Chicos, ya no en valor absoluto, ¿ya? Para ahorrar tiempo. Entre distancia y separación elevado al cuadrado, reemplazando valores. Q sub 1, 9 por 10 a la, constante Coulomb, perdón, 9 por 10 a la 9. Carga 1, 4 por 10 a la menos 4 Coulomb. Otro multiplicado por 10 a la menos 4 Coulomb. El otro es Q sub 2. 6 por 10 elevado a la menos 6. No, a la menos 4, perdón. Coulomb. La distancia de separación ya te la dan en metros. La distancia de separación en metros. 3 al cuadrado, 9, pues alumno. Muy bien, sabes multiplicar. Elevar al cuadrado también. 9, 9, 8 o'clock. 6 por 4, 24. 24. Muy bien, 6 por 4, 24, 10 a la 9, 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 multiplicado por 10 a la menos 4, 10 a la menos 8. Multiplicado por 10 a la 6 sería 10. Pues, por 10 y 24 por 10, 240 newton. La unidad de la medida de la fuerza es el newton, nunca te olvides. Ya sea fuerza electrostática, fuerza eléctrica, fuerza magnética, lo que fuese, la unidad de medida siempre va a ser el newton de la fuerza. Muy bien, pregunta número 2. Lo mismo ya, copiamos la imagen para guiarnos. Muy bien, el modo de la fuerza de atracción entre dos cargas. Acá es atracción, ¿por qué? Pues, ¿por qué, profesor? Positivo y negativo. O sea, borro esto, va a ser negativo. Negativo, la carga negativa es de 8 por 10 a la menos 4. 8 por 10 a la menos 4, el otro va a ser de 5 por 10 a la menos 5. 5 por 10 a la menos 5. Se va a hacer fuerza eléctrica de atracción, pues. La fuerza eléctrica y la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica se calcula de la siguiente manera. Fuerza eléctrica que QQ entre distancia y separación elevado al cuadrado. La constante Coulomb, 9 multiplicado por 10 a la 9. Muy bien. La primera carga, 5 por 10 a la menos 5. Muy bien, reemplazando. O sea, 5 multiplicado por 10 a la menos 5. Coulomb, muy bien. Carga 2, 8 por 10 a la menos 4. Multiplicado por 8, multiplicado por 10. Acá es diferente, acá es de 2 metros la distancia de separación. Acá está 3. Es diferente al anterior problema, acá pongo 2. Lo mismo, 2 metros al cuadrado. Muy bien, ¿qué hacemos? Pues es fácil. 2 al cuadrado, 4. 4, mitad, mitad, 2. Listo, alumnos. Acá sería 5 por 2, 10. 10. Muy bien, eso sería 10. 10 a la 9 sería 10 acá. Entonces al final, 9 por 10 a las 10. Multiplicado por 10 a la menos 4. A la menos 9, perdón. Muy bien. Chicos, listo, salió. 10 a las 10 multiplicado por 10 a la menos 9 sería 10 a las 10. Y eso sería igual a 90. 90, ¿qué? Newton, Newton, Newton. Listo.
¿Cuál es el modo de la fuerza de atracción entre dos cargas? De separación, bueno, es la misma, ¿no, chicos? No tiene sentido realizar lo mismo. Muy bien, acá. Perfecto, ahora sí, acá sí. Es un problema un poquito diferente. Lo mismo también es, solamente es que ya no te piden la fuerza y no te piden la distancia. Si te dan la fuerza. A ver, vamos a... ¿Cuál es la separación entre dos cargas electrizadas con esta misma carga? De 4 por 10 a la menos 5. 4 por 10 a la menos 5. 4 por 10 a la menos 5. Si son 4 por 10 a la menos 5, quiere decir que es una fuerza de repulsión. Es positivo, obviamente, porque si no te daría un signo negativo. Es de repulsión. Muy bien, entonces colocamos acá de repulsión. Acá también de repulsión. Bien, el símbolo va a ser positivo. Muy bien. La carga del cuadro es 4 por 10 a la menos 5, 4 por 10 a la menos 5, 4 por 10 a la menos 5. La distancia de separación, bueno, lo que me piden, ¿no? Acá, esta es la distancia de separación que me piden. Pero en este caso ya me dan la fuerza, 160 newton. ¿Podemos calcularlo? Claro que sí. La fuerza eléctrica, según dato del problema, es 160 newton. Constante de Coulomb, seguimos reemplazando los mismos valores. 9 multiplicado por 10 a la 9. Q1, muy bien, Q1, ¿cuánto es? 4 por 10 a la menos 5. 4 multiplicado por 10 a la menos 5. Muy bien, perfecto. Q2. Sería también 4 multiplicado por 10 a la menos 5. Menos 5. Muy bien. Perdón. 4 por 10 elevado a la menos 5. Muy bien. La distancia de separación, eso es lo que me piden, pues, alumnos. Muy bien, ¿qué hacemos? Fácil. Mira acá. 10 a la menos 5, 4. A ver. O sea, sería un 1 nada más, pues. Muy bien, al final sería 4 por 4, 16, ¿no? 16, se va con ese 16, que hasta quedaría 10. Muy bien. Entonces, mejor para no confundirme, coloco 10 igual a la 9. 9 multiplicado acá, multiplicado por 10 a la menos 1, entre distancia al cuadrado. Muy bien. 9 por 10 a la menos 1. 4, 16. Muy bien. Ahora sí, pues, alumno. Ahora sí. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Fácil. Esto hace lo siguiente. Esa distancia al cuadrado, pásala a multiplicar. Esa distancia al cuadrado va a ser igual a 9. 9 por multiplicado por 10 a la menos 1 es como decir 9 entre 10. Pero este 10 pasa a dividir. Va a ser ahora 100. Sáquele raíz cuadrada. Entonces sería D nada más, acá la raíz cuadrada de 9, 3, la raíz cuadrada de 100, 10, pues. Entonces al final sería 3 décimos, o sea 0,3 metros, o sea 30 centímetros. Si te piden centímetros, ahí está. Bueno, no te dicen qué unidad, bueno, podemos colocarlo 30 centímetros, por ejemplo. A ver, ahora pasemos a lo que es electrocinética, ¿no? Bueno, para eso vamos a recordar unos pequeños conceptos. Intensidad de corriente eléctrica. Bueno, la intensidad de corriente eléctrica se calcula de la siguiente manera. Este es un material conductor, recuerden este. En su interior que hay cobre, por ejemplo, ¿no? Cobre. Entonces, ¿cómo se calcula la intensidad de corriente eléctrica? Fácil. Tú pegas este cobre y ¿qué te queda eso? Pues, y cuando pasa corriente eléctrica, obviamente pasa un flujo de electrones. Muy bien. Decimos lo siguiente, por definición, la intensidad de la corriente eléctrica es carga, la cantidad de carga que debe pasar por esa sección recta entre un intervalo de tiempo, donde su unidad, la cantidad de carga eléctrica, se mide en Coulomb del tiempo y la corriente es la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperios. Muy bien, alumnos, sería todo básicamente con respecto a la intensidad de corriente eléctrica. Pasemos más. Resistencia, chicos. Bueno, esa parte ya les expliqué, está en el video anterior. Esta parte se les expliqué. Vean mi video, muy bien. ¿Qué hicimos? Lo siguiente, fácil.
por ser un material, todo material siempre posee un mínimo ohmiaje, aunque existen conductores con diversas aleaciones, de tal manera que no existiese resistencia eléctrica. Prueba de ello son en las líneas de alta tensión, existe lo que se llama subestaciones de corriente eléctrica. En cada subestación existe ¿qué? Un pararrayos. Y un pararrayos se está hecho de tal material, de tal manera que su fuerza gravitatoria sea casi cero. O sea, prácticamente no existiese, perdón, ¿qué estoy hablando? Sueño, chicos, el sueño. Básicamente lo que te quiero decir es lo siguiente. Básicamente el ohmiaje sería cero. Si el ohmiaje es cero, quiere decir que no existiese ¿qué? Resistencia eléctrica. Veamos acá, tenemos un pequeño conductor con una longitud L y una sección recta A. Y se representa mediante ese símbolo la resistencia eléctrica. Y entonces se ruche. ¿Y cómo se calcula? Según la ley de Paulet. Porque Paulet establece lo siguiente: la resistividad eléctrica de un conductor es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de la sección recta. Muy bien, entonces hicimos lo siguiente. Por según fórmulas, ese sería, ¿no? Es longitud ρ, resistividad eléctrica, longitud entre áreas. Obviamente la longitud de un conductor se mide en metros. Se mide en metros cuadrados, la resistividad eléctrica se mide ohmios por cada metro y la resistencia eléctrica, perdón, claro, la resistencia se mide en ohmios. Muy bien, pasemos. La ley de Ohm, ya sabemos la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Por eso es fácil. Es un circuito eléctrico, acá es una fuente que puede ser una batería, le conectamos una resistencia. En este caso puede ser un foco, lo que tú quieras, a tu mismo televisor, tu misma computadora, tu celular cuando lo cargas. Es una resistencia eléctrica. ¿Qué sucede? Fácil. Va a circular corriente eléctrica. ¿Y qué te dice Ohm? La ley de Ohm. Ah, fácil. La voltaje es igual a intensidad y la resistencia dice lo siguiente: intensidad es igual a voltaje entre la resistencia. Dicho de otra manera, pues más bacán, mira, el famoso BIR. BIR. Ahí está, pasa a multiplicar el R. Muy bien. I por R. BIR. Muy bien. Donde B, que es la diferencia de potencial que se mide en voltios, R, que es la resistencia eléctrica que se mide en ohmios, y I, que es la intensidad de la corriente eléctrica que se mide en amperios. Acá también me olvidé, se mide en amperios. Se mide en amperios. La I, la intensidad de la corriente eléctrica que se mide en amperios. Muy bien, acá. A ver. Es, bueno, algunos conceptos previos muy importantes. Por ejemplo, ¿quién fue George Ohm? Físico matemático alemán, descubrió una de las leyes fundamentales del circuito eléctrica, que evidencia la relación que existe entre la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito, la diferencia de potencia muy importante y qué más, y la corriente eléctrica. Muy bien, acá tenemos al gran André-Marie Ampère. Unidad medida de la corriente eléctrica es el ampère. Físico y matemático francés demostró en la práctica que una corriente eléctrica circulaba a lo largo de un cable conductor, produce un campo magnético a su alrededor. Formuló la ley más conocida, la ley de Ampère. Muy bien. Bueno, acá unos conceptos previos de un foco. ¿Sabías que está en el libro? La bombilla hecha de tungsteno tiene una resistencia eléctrica que se puede variar hasta entre 200 a 400 ohmios. Prosigamos. A ver, para finalizar, un preámbulo, ¿no? ¿Cuál es ese preámbulo? Fácil, un breve resumen. Electrocinética, estudia las cargas eléctricas en movimiento a través de un conductor. Muy bien. Muy bien, la intensidad de la corriente eléctrica se mide en I
Q, la cantidad de carga que pasa a la sección recta entre el tiempo. La unidad de medida de la corriente eléctrica es Coulomb entre área. Resistencia eléctrica es el grado de oposición al paso de la corriente eléctrica. Y fue descubierto ley de Paulet. Muy bien. Ley de Ohm. Bueno, como lo mencioné anteriormente, que es la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Muy bien. Problemitas. Indique la dirección de la corriente eléctrica en los extremos del conductor. La corriente eléctrica. Convencional es el flujo de electrones positivos. Los electrones positivos van de mayor a menor potencial. Pero cuando dicen muy bien, de la corriente eléctrica, su sentido. Un conductor tiene una resistencia eléctrica de 50 ohmios y está sometido a una diferencia potencial de 600 voltios. ¿Qué intensidad de corriente eléctrica pasa por él? Fácil. A ver, primeramente la ley de Ohm, ¿ya? Voltaje es igual a intensidad por resistencia, fácil. ¿Cuánto me dan de voltaje, profesor? Fácil. ¿Cuánto? Mira acá, 60 voltios. Ah, muy bien, entonces coloco acá 60 voltios. La intensidad, lo que quiero determinar, el R, 50. Muy bien, al final sale un medio. 1,2 amperios. Muy bien. Un conductor pasa por una carga de 120 Coulomb en un tiempo de 50 segundos. Determina la intensidad de la corriente eléctrica. Recuerda lo siguiente, que la intensidad de la corriente eléctrica Q es igual a intensidad sobre tiempo. Muy bien. Calculamos nuevamente, calculemos intensidad. No, perdón. La corriente eléctrica y entre la carga. La intensidad de corriente eléctrica es igual a carga. ¿Cuánto? 120 Coulomb. Muy bien, 120 Coulomb. El tiempo es de 50 segundos. ¿Cómo hacemos? Fácil. Sería intensidad igual a 2,4. ¿Qué resistencia eléctrica tiene un conductor sometido a una diferencia potencial por el que fluye? Muy bien, primeramente vamos a hacer el siguiente. BIR. Siempre vas a aplicar BIR. Voltaje 120. Muy bien, 120. La intensidad de la corriente eléctrica es 1.1. 1,5. Y fácil, ¿no? Multiplicado por la resistencia eléctrica. Muy bien, ¿qué hacemos, profesor? Fácil. Hicimos lo siguiente. ¿Qué? Presta atención. 120, 5 o 15 medios. O 3 medios mejor. Ahí se placa. Tercia, 40. 40 por 2, 80. 80 ohmios es igual a una resistencia. Una plancha eléctrica tiene una resistencia eléctrica de 200 ohmios y está sometida a una diferencia potencial de 120. Determina la cantidad de carga que atraviesa en 10 minutos fáciles. La intensidad de corriente eléctrica es igual a constante la cantidad de carga entre un intervalo de tiempo. Entonces decimos lo siguiente, la cantidad de carga, lo que queremos determinarlo, tampoco, ¿no? Entonces aplicamos ¿qué? Suma una malla, ¿no? A ver, entonces sería el siguiente, BIR, pues. ¿Qué hacemos, profesor? Fácil, voltaje es igual a ¿cuánto? 120. Intensidad de corriente eléctrica, lo que vamos a calcularlo, y 200 ohmios.
La intensidad de corriente eléctrica sería... La intensidad de corriente eléctrica sería 120 entre 200. La mitad sería 60 entre 100. 60 entre 100, 0,6, ¿no? 0,6 amperes. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Fácil, acá lo reemplazamos, pues. La intensidad de corriente eléctrica se calcula de la siguiente manera. Intensidad de corriente eléctrica, 0,6. Cantidad de carga, cantidad de carga, cantidad de carga que queremos determinar en 10 minutos. ¿Cuánto? En 10 minutos, 10 por 60. Listo. Bueno, 6 décimos, eso sería como un 6 décimos. 6 por 6, 36. Entonces la cantidad de carga sería, también es viva, carga es igual a 6 por 6, 36, 0. Muy bien. Coulomb, nunca tuve la unidad, el Coulomb.